Bueno, impacta de dos formas fundamentalmente, una más directa y otra más indirecta. La primera forma viene dada porque se sabe hoy en día que los pacientes que no son intervenidos en unidades de referencia, en centros especializados, tienen un mayor índice de complicaciones en esta cirugía. Entonces estos pacientes pues indudablemente hacen complicaciones como puede ser la lesión del nervio recurrente que les produce cierta afonía o ronquera, o la lesión de las glándulas paratiroides que precisa tomar suplementos de calcio que vienen a ser muchas pastillas día a día, y esto obviamente repercute en la calidad de vida de estos enfermos. Esto más de forma directa, también de forma indirecta, pacientes que no son intervenidos en centros de referencia por cirujanos que se dedican a esta patología, puede ser que no tengan una cirugía completa de inicio y que esto repercuta en más pruebas, más reintervenciones, más seguimiento, y esto indudablemente de forma más indirecta también afecta a la calidad de vida del paciente, porque son pacientes que necesitan ir más al hospital, hacerse pruebas que a lo mejor de otra forma no serían tan necesarias o de una forma tan continuada, y esto les afecta mucho en su calidad de vida. Es cierto que siempre hablamos de estas dos complicaciones porque son las más frecuentes, por desgracia, en centros de no especialización, y porque probablemente son de las más incapacitantes. Estamos hablando que la lesión recurrencial, cuando digo recurrencial me refiero a la del nervio recurrente, produce una afonía o una ronquera que indudablemente a todas las personas les condiciona mucho la vida, pero que son pacientes o personas que trabajan con su voz, como pueden ser cantantes, maestros, etcétera, pues les condiciona mucho en el día a día. La otra complicación que hablamos, la otra secuela, que es el hipoparatiroidismo, la necesidad de calcio después de la cirugía, implica que algunos pacientes tienen que tomar 6, 8, 10 pastillas todos los días, con lo cual también es muy importante, pero existen otras complicaciones, otras secuelas, que sin ser a lo mejor tan frecuentes como estas o tan importantes, también condicionan la vida a los pacientes que la sufren, como son la lesión de otras estructuras nerviosas que tenemos en la región cervical, o linfáticas. A veces en disecciones ganglionares podemos tener un problema con el conducto torácico, o incluso la infección de herida o el sangrado, que es poco frecuente en esta cirugía, pero que los pacientes que lo sufren indudablemente es importante para ellos. Pues es difícil saber qué necesidades hay y qué factores influyen, porque hay muchos condicionantes. Por un lado deben ser las suficientes como para que todo paciente tenga acceso a ella sin que le condicione un hándicap en su vida, para él, para su familia, unos desplazamientos. Sin duda, si el desplazamiento va unido a una necesidad económica, entonces tampoco deben ser suficientes para tener un acceso adecuado a cada paciente, pero tampoco pueden ser demasiadas, porque deben concentrar un número de casos suficientes para que el equipo que atiende a estos pacientes, tanto cirujanos, endocrinos, oncólogos, todo el equipo multidisciplinar que tratamos a estos pacientes, acumule la experiencia necesaria para tratar de forma adecuada a estos pacientes. Con lo cual, el número de cuántas necesitamos es difícil. Desde la Asociación Española de Cirujanos, a día de hoy tenemos contabilizadas unas 40, 45 en España, que yo creo que es un número razonable, pero que incluso puede aumentar, pero como ya digo, con un compromiso de mantener los estándares y la calidad de atención en estos pacientes. Yo no diría que es solamente económica, obviamente la económica influye, pero existen otros muchos factores. Se me ocurre, por ejemplo, que la formación en los médicos recién acabada la especialidad no siempre es fácil, existe una temporalidad en la profesión médica que no siempre te permite realizar estancias formativas en otros centros. Luego también es verdad que existen muchos trámites administrativos que muchas veces no es fácil solucionar, sobre todo entre comunidades autónomas, para derivar pacientes a centros más especializados. Históricamente en España no ha sido fácil el trasladar o derivar enfermos. También la relación médico-paciente a veces es tan intensa que por las dos partes derivarlo a otro médico, a otro cirujano, tampoco es sencillo. Entonces yo creo que desde este punto de vista, asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer de Tiroides, la ECAT, está haciendo una labor de información al paciente, nos está impulsando a nosotros a que trabajemos en este sentido, que yo creo que es muy importante, y desde luego tenemos que ir todos en la misma dirección. El problema es que hoy en día todavía en España no tenemos una forma de decir si es una unidad de referencia o no. En los consensos y en los documentos que estamos elaborando sí que se habla de un mínimo, tanto a nivel humano
como a nivel de número de intervenciones, de casos y de equipamiento tecnológico, y yo puedo decir que sí que en todas las comunidades hay unidades que cumplen estos mínimos. El problema es que todavía no tenemos una forma de demostrarlo, de certificarlo de cara al paciente, de cara a los propios profesionales cuando buscamos un centro donde derivar al paciente. Indudablemente hay muchos centros donde se trata muy bien el cáncer de tiroides hoy en día, pero nos falta la herramienta como para certificar que en ese centro se hace de forma correcta. Es cierto, es difícil, estamos trabajando y es difícil hablar de plazos. Nos estamos apoyando mucho en otros compañeros de otras especialidades quirúrgicas, como la patología de la mama o la patología del colon, que ya tienen sistemas de acreditación muy bien montados y los usan, y yo creo que es el camino. Pero es difícil ahora mismo hablar de plazos. Es cierto que estamos ya ultimando el modelo desde la Asociación Española de Cirujanos y estamos trabajando en tener ya definidas las bases, los términos, pero existen ciertas todavía dificultades, como hablábamos antes, de administrativas o formativas. Y bueno, estamos elaborando un documento de consenso con todas las especialidades que trabajamos en el cáncer de tiroides y esperamos tenerlo muy pronto porque, como decía antes, las asociaciones de pacientes son las primeras interesadas, obviamente, y nosotros los médicos con ellos, y nos están empujando, impulsando a llevarlo a cabo. Es difícil hablar de plazos, pero yo espero que en los próximos años ya demos un paso importante. Yo creo que lo más importante de esta patología, el cáncer de tiroides, es que es una patología con un pronóstico aceptable en la mayoría de los pacientes, pero todavía hoy en día no sabemos por qué algunos pacientes su evolución no es tan favorable como otros. Y en este sentido yo creo que en la época de la medicina personalizada es donde estamos trabajando. Se está trabajando en el diagnóstico para hacer un diagnóstico más preciso e intentar identificar con marcadores moleculares u otras herramientas qué pacientes son los que tienen más riesgo de una evolución desfavorable. Luego en el tratamiento se está intentando hacer una cirugía, que es uno de los pilares fundamentales de esta patología, el tratamiento de esta patología. Se está intentando hacer una cirugía personalizada. Hace unos años se quitaba el tiroides y los ganglios a todos los pacientes. Hoy en día sabemos que no es necesario en muchos pacientes ser tan agresivos, pero todavía nos falta saber en qué pacientes podemos ser más agresivos y menos agresivos en la cirugía. Y luego, en cuanto al seguimiento, también se está avanzando mucho en la necesidad de dar tratamiento con radioyodo a todos los pacientes o no, ser más estrictos en el seguimiento en unos pacientes que con otros. Yo creo que la clave de esto es hacer una medicina personalizada, que tanto se habla hoy en día, también en el cáncer de tiroides, y ver un poco, intentar identificar las necesidades reales de cada paciente, porque todavía hoy en día, por desgracia, algunos pacientes con cáncer de tiroides la evolución no es tan favorable como esperamos al inicio.